Queridos hermanos, bienvenidos a su programa de la verdad profética. Nuevamente estamos aquí en línea compartiendo lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Es por eso que les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están en línea telefónica por vía Skype y les agradecemos su preferencia. Esperamos con la ayuda de Dios que lo que podamos estudiar hoy sea de acuerdo a su voluntad del Señor. Y que así como los bereanos podamos ir a nuestros hogares y volver a repasar lo que escuchamos y poder entenderlo con la intervención de su Santo Espíritu. Voy a leer, vamos a estar compartiendo hoy de la Biblia y del libro del Espíritu de Profecía que se llama El Permanente Don de Profecía. El Permanente Don de Profecía es solamente para poder respaldar lo que vamos a poder ver en la palabra de Dios, de cómo el Señor tiene escrito lo que va a hacer, lo que ha hecho con su pueblo anteriormente, lo va a volver a repetir para poder tener un pueblo listo para ser trasladado y poder verlo cara a cara. Voy a leer en el Permanente Don de Profecía, en la página 191, Permanente Don de Profecía, página 191, para orar y poder empezar nuestro tema. Dice así: cuando el Salvador hubo realizado todo aquello que había venido a hacer en nuestro mundo, volvió al glorioso reino del cual había descendido. Pero antes de abandonar a sus discípulos y a su iglesia, les concedió los dones del Espíritu que consideraba necesarios para el buen éxito de la obra que les estaba confiando. Esa obra no era nueva ni desconocida para la iglesia, ni tampoco eran nuevos ni desconocidos los dones sobrenaturales para sus mensajeros de tiempos anteriores. Era el mismo evangelio eterno lo que había de proclamarse. Los dones eran los mismos que habían sido concedidos a los escogidos profetas, sacerdotes y gentes a través de los siglos. El mensaje había sido puesto en un nuevo marco. Los dones habían de ser concedidos tal vez más profundamente a la iglesia. Todo esto era renovado y restablecido y todo estaba destinado a permanecer con la iglesia hasta el fin del tiempo. Repito, página 191, el Permanente Don de Profecía. Y aquí menciona que lo que nosotros vamos a estudiar hoy no es un mensaje nuevo, simplemente es algo que ha estado por años escrito. Está en la Biblia, hermanos, y solamente tenemos que ir y poder repasar lo que el Señor ha dejado escrito en ese sagrado libro. Les pido que los que puedan arrodillarse lo hagan y los que no inclinen su rostro, vamos a orar para empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Primeramente, Señor, le damos las gracias por el privilegio de estar vivos hasta este momento. Gracias por permitirnos estar en esta línea para poder escuchar su mensaje en esta hora. Gracias por todo lo que hace por nosotros sin merecerlo. Bendiga a los que están en línea, aún los que están por entrar. Y Señor, que este tema pueda ser inducido de su Santo Espíritu para que pueda abrir nuestras mentes y pueda ayudarnos a avanzar espiritualmente hacia ese lugar donde usted nos quiere llevar. Ayúdanos a entender que la restauración está cerca, ayúdanos a entender que la salvación está cerca y que si nosotros ponemos atención a las señales y los tiempos y aún lo que está escrito, podemos llegar a verlo cara a cara. Gracias por el privilegio que nos da de estar en esta línea y poder compartir su palabra. Bendiga este tema en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a usar la Biblia mucho, así que trataremos de compartir lo más que se pueda. Y al final voy a repetir en forma rápida las citas que se van a leer para que puedan anotarlas. Pero vamos a estar usando la Biblia a partir de Deuteronomio y luego vamos a irnos a Isaías. Y vamos a ir tocando libro por libro de los que están en el Antiguo Testamento. Así que por favor, les pido que pongan sus teléfonos en silencio, hermanos, para que el ruido nos deje compartir y con la ayuda de Dios vamos a empezar. Ok, hermanos, vamos a ir al libro de Isaías.
Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1, versos 18 y 19. Isaías, capítulo 1, versos 18 y 19. Vamos a ver lo que el Señor dejó escrito y cómo cada uno de los versos que vamos a ir leyendo nos va a estar apuntando hacia un evento que está por venir, hacia una restauración, hacia un pueblo fiel que Dios quiere recoger para que pueda estar con Él sobre el monte de Sión. Pero lo que vamos a entender hoy es por qué razón no tenemos noción de lo que se nos está hablando muchas veces, porque no estudiamos. Leíamos anteriormente que en el texto de meditación, en la página 191, decía que lo mismo que el Señor le dio a sus profetas anteriores, los mismos dones, el mismo espíritu, es lo mismo que Él va a usar en este tiempo. O sea, la verdad no ha cambiado, solamente dice que está vestida de un ropaje nuevo. Porque fíjense lo que dice, página 191. Era el mismo evangelio eterno lo que había de proclamarse. Los dones eran los mismos que habían sido concedidos a los escogidos profetas, sacerdotes y gentes a través de los siglos. El mensaje había sido puesto en un nuevo marco. Los dones habían de ser concedidos tal vez más profusamente a la iglesia. Todo esto era renovado y restablecido, y todo está destinado a permanecer con la iglesia hasta el fin del tiempo. Si el Señor siempre ha enviado profetas y siempre ha luchado para que su pueblo sea salvo, aún sean poquitos, Él va a hacer lo mismo en este tiempo. Vamos a Isaías capítulo 1, versos 18 y 19. Isaías 1, 18 y 19 dice así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero sigue el 20, dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Isaías 1, versos 18 al 20. Dice: vengan y vamos a ponernos a cuenta. Si tus pecados son rojos, dice, van a ser blancos. Dice: si tus pecados fueran como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Dios nos está haciendo una invitación a ir a Él. ¿Para qué? Para poder cambiar nuestro proceder y nuestra forma de actuar delante de Él. Ahora dice: si nosotros queremos y oímos, vamos a comer el bien de la tierra, de acuerdo a Isaías 7. Dice que aquellos que coman la mantequilla y la miel son los que quedan en medio de la tierra, son la gente que van a comer el bien de la tierra. Luego también dice que si no quisiéramos y fuéramos rebeldes, seremos consumidos a espada. Acuérdense Ezequiel 9. Entonces nosotros vamos a ir escogiendo con estos textos qué clase de mensaje queremos recibir. ¿Queremos recibir un mensaje de salvación o queremos recibir un mensaje de perdición? Vamos a ir al Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18, capítulo 18, versos 15, dice así. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a Él oiréis. ¿Cómo es que el Señor llama a su pueblo? ¿Cómo es que cuando el Señor ve la decadencia en que está cayendo su iglesia o su pueblo, Él siempre tiene que levantar a alguien? Pero dice: profeta de en medio de ti, levantaré, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. Pero te da una orden: a Él oiréis. Si Dios dejó la Biblia escrita y todo está por medio de profetas que Él escogió, es porque tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Aquí está diciendo que profeta en medio de ti, dice: a Él oiréis. Pero ahora vamos a irnos a Josué 7:12. Josué 7:12. Josué, permítanme. Josué 7:12 dice así:
Por esto, los hijos, si nos vamos al 11 y al 10, vamos a leer desde el 10 al 12 para que puedan entender el contexto. Dice Josué 7, 10 al 12. Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. La pregunta es, ¿esto se ha cumplido? En el tiempo de Acán, en el tiempo de Josué se cumplió, pero ahora acuérdense lo que leímos en el texto de meditación para empezar. Dice que lo mismo que sucedió antes es lo mismo que Él nos enseña para este tiempo. Entonces, si en ese tiempo, en el tiempo de Acán, en el tiempo de Josué, destruyó un anatema para que su pueblo pudiera cruzar el río Jordán, ahora la pregunta es, ¿Dios tiene que limpiar a su pueblo para poder llegar a la tierra prometida? Claro que sí, para que pueda estar de pie en el monte de Sión con el Cordero, tiene que estar purificado. Ahora vamos a ir a Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías 9, 9. Permítanme, Zacarías 9:9. Dice así. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Cuando nosotros leímos Deuteronomio 18:15 mencionaba que profeta de en medio de ti. Ahora está mencionando Zacarías 9:9, dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si nosotros nos vamos a la historia en el tiempo de Cristo, ¿quién fue el que hizo eso? Entonces ahí se estaba cumpliendo también este verso, Zacarías 9:9. O sea, si ustedes ven en Deuteronomio, Dios menciona que va a venir alguien. Ahora resulta que en Zacarías 9:9 te está especificando más cómo era, cómo iba a llegar. Ahora si nos vamos a Isaías 2, versos 1, 2 y 3. Isaías 2, versos 1, 2 y 3. Isaías capítulo 2, versos 1, 2 y 3 dice así. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Quiere decir que si aquí está introduciendo un pueblo o un lugar donde dice que es llamado el monte del Señor, de acuerdo a Isaías 2:3, dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Quiere decir que va a llegar a ser un pueblo que va a poder mostrar el poder de Dios con ellos, con ese pueblo que va a tener. Ahora aquí nos está mencionando que tiene que llegar un tiempo en que tiene que aparecer ese pueblo. Y porque dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Tiene que ser un pueblo que sea fiel a Dios en todo. Pero si ahora vamos a ir a Jeremías. Si ustedes se dan cuenta, estamos empezando a desglosar. Ahora vamos a ir con Jeremías 31. Jeremías 31, versos 6, 7 y 8. Jeremías 31, versos 6, 7 y 8. Dice así. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión al Señor nuestro Dios.
Porque así ha dicho el Señor: regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de gentes, hacer oír, alabar y decir: oh Señor, salva a tu pueblo, el resto de Israel. He aquí yo los vuelvo de tierra del Aquilón, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ciegos y cojos, la mujer encinta y la que dio a luz juntamente en grande compañía tornarán acá. Quiere decir que Dios tiene que juntar a su pueblo nuevamente, lo va a traer al lugar donde prometió llevarlos, y que por la desobediencia y la idolatría no lo lograron llevar a cabo. Vamos a ir al libro que leí al principio, Permanente Don de Profecía, y voy a leer en la página 142 a la 145. No voy a leer todo, solo son textos que voy a usar para poder respaldar lo que se está leyendo, de que va a haber una salvación para el pueblo de Dios y que tiene que haber un establecimiento del pueblo de Dios en los principios y en su verdad. Vamos a ir a la página 142, el Permanente Don de Profecía, y dice así: una reseña verdaderamente triste de lo experimentado por Israel desde el establecimiento del reino hasta su fin trágico se nos da en el segundo libro de Reyes. Ahora está mencionando Reyes, y dice así, Segunda de Reyes 17, versos 7 al 17. Dice: porque como los hijos de Israel pecasen contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra el Señor su Dios, se levantasen estatuas y bosques con todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, pues servían a ídolos de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no hacéis de esto. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos del Señor, provocándole a ira. Así fue como el pueblo de Dios en el tiempo de antes se fue alejando de Dios por la idolatría y metiéndose en prácticas que Dios no aprobaba, y Dios llegó un tiempo en que los tuvo que desechar, tuvo que permitir que fueran esparcidos por las naciones, y ahora lo que acabamos de leer en Jeremías 31 dice que los va a traer para atrás, los va a volver a juntar. La pregunta es: ¿en qué tiempo se va a cumplir eso? En ese tiempo estamos viviendo, en el tiempo, hermanos, en que Dios tiene que empezar a juntar a su pueblo. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ser un pueblo fiel y estar de pie con él en el monte de Sión. El Permanente Don de Profecía 142-143 menciona cómo fue el fin trágico del pueblo de Israel en ese tiempo y por qué razón fueron puestos en opresión en las naciones gentiles. Vamos a ir a Ezequiel 36, versos 17 al 27. Ezequiel 36, versos 17 al 27. Quizás son muchas citas, hermanos, pero solamente es para comprobarles que lo que Dios prometió en el principio lo va a hacer al fin de los tiempos. Y leíamos en el texto de meditación que dice que eso va a acompañar a la iglesia hasta que se cumpla en el fin del tiempo todo lo que Él prometió. Ezequiel 36, versos 17 al 27, dice así. Verso 16 al 37 dice: y fue a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, morando en su tierra la casa de Israel la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos porque las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, y los esparcí por las gentes y fueron aventados por tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos del Señor y de la tierra de él han salido. He tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto,
Di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando fuese santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Si ustedes pueden ver, aquí está nuevamente mencionando que va a restaurar a su pueblo. Nuevamente está mencionando que el pueblo va a regresar hacia atrás, lo va a traer para atrás, hermano. Fue esparcido y menciona también por qué lo esparció. Pero dice que lo va a hacer porque su nombre de Dios ha sido profanado entre las gentes donde el pueblo ha ido. La pregunta es, nosotros ahorita como estamos como pueblo, con lo que profesamos y lo que hacemos, ¿estamos profanando el nombre de Dios o estamos honrando a Dios? ¿Queremos ser parte de ese pueblo que Él va a recoger? Pues luchemos, hermanos, para que el nombre de Dios no sea profanado con ninguna de nuestros hechos o nuestras actitudes. Vamos a ir ahora a Daniel 2, 44, 45. Daniel 2, 44 y 45. Daniel capítulo 2, versos 44 y 45. Dice así: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Ahora está mencionando que va a formar un reino, va a traer al pueblo de todos los puntos de la tierra para formar un reino que no será corrompido, que permanecerá para siempre, y dice que este reino va a destruir a todos los reinos. Nuevamente Dios está mencionando que va a traer el pueblo para formar un pueblo santo, porque anteriormente mencionaba que dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Quiere decir que va a ser un pueblo que hable verdad. Ahora vamos a ir a Oseas 1:11. Oseas 1:11. Los estoy llevando libro tras libro después de Isaías para que ustedes vean que uno tras otro está mencionando que Dios va a tener un pueblo fiel, que Dios va a implantar algo verdadero, va a regresar a su pueblo a una adoración verdadera. Dice así Oseas 1:11. Oseas 1:11 dice así: y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Nuevamente dice, va a juntarlos. Nuevamente está mencionando que el pueblo de Dios está esparcido hasta estos momentos, pero va a ser juntado como uno solo. Y quiere decir que cuando tú llegues a un mismo sentir, a un mismo pensamiento, es porque el pueblo de Dios está listo para ser trasladado. Así como los discípulos en el tiempo del Pentecostés, antes de que recibieran el tiempo de Pentecostés, estaban en desunión unos con otros, en desacuerdo. Llegan a un punto en que tienen que llegar a pensar y a sentir una misma cosa. Tenían que estar en unidad para que pudiera ser derramado el Santo Espíritu. Es lo mismo que Dios tiene que lograr en este tiempo, porque así como hay tipos, hay antitipos, y por fe debemos de creerlo porque está escrito en la palabra de Dios. Pero puede ser que algunos de los que están en la línea digan, bueno, pero eso ya se cumplió,
o eso ya todavía no pasa. Gloria a Dios si se cumplió o no se cumplió. El punto es que Dios dice que lo que hizo anteriormente lo va a volver a hacer en estos tiempos para volver a congregar a su pueblo. Oseas 3:5. Oseas 3:5. Dice así. Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Nuevamente dice volverán, quiere decir que los va a traer de algún lado. De acuerdo a lo que leímos en el don permanente de la profecía, dice que ellos fueron esparcidos. Pero fíjese lo que dice en la página 143. El permanente don de profecía, página 143, dice así. Tales son los terribles anales de ingratitud y desprecio para con Dios, quien estaba durante todo ese tiempo derramando sus bendiciones sobre ellos. Pero el Señor los trató con gran amor, misericordia y tolerancia. Durante 270 años hizo todo lo que la sabiduría infinita, el amor y el poder le permitían hacer para salvarlos, pero al fin tuvo que abandonarlos. De acuerdo a Segunda de Reyes 17, 20 al 23, dice así: y desechó el Señor toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. E Israel fue transportado de su tierra Siria hasta hoy. Aquí está diciendo que Israel está todavía en Asiria, hermanos. Quiere decir que el pueblo aún está esparcido y por lo tanto tiene que traerlos para atrás. De acuerdo a Ezequiel 36 dice que los va a rescatar nuevamente, los va a traer a ser un solo pueblo. Y si nosotros seguimos leyendo la Biblia, hermano, y si ustedes se van a buscar más adelante en Joel 3, versos 1 y 2. Joel 3, versos 1 y 2. Quizás sean muchas citas para ustedes, pero lo único que quiero es comprobarles que en la Biblia, libro tras libro, está escrito la restauración del pueblo de Dios y la implantación de un reino que va a permanecer para siempre. Joel 3, versos 1 y 2 dice así: porque en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. ¿Sí se dan cuenta? Dice, en aquellos días, en aquel tiempo, haré tornar la cautividad. Quiere decir que aún están cautivos. Dios los tiene que recoger nuevamente. Cuando tú estás cautivo te tienen que rescatar. Es lo que Dios está tratando de hacer, de rescatarnos. Y de acuerdo a Ezequiel 36 dice que va a poner un nuevo corazón. Va a poner un corazón de carne. Va a quitar ese corazón de piedra que tenemos, con el cual no podemos obedecer a Dios completamente. También dice que va a poner su Santo Espíritu dentro de ellos. ¿Para qué? Para que puedan guardar sus mandamientos y sus estatutos. La pregunta es, hermanos, ¿estamos en un tiempo en que Dios tiene que restaurar todas las cosas? Sí, el tiempo está cerca. Estamos en un tiempo en que el pueblo tiene que llegar a ser uno con Dios en palabra y pensamiento. Sí, estamos en ese tiempo. La pregunta es, ¿estás listo para poder formar parte de ese pueblo? Ahí la respuesta es individual. ¿Qué estás haciendo para ser sellado de acuerdo a Ezequiel 9? ¿O qué estás haciendo para ser ejecutado de acuerdo a Josué 7:12? Porque acuérdense que dijo que no va a ayudar al pueblo hasta que no destruya el anatema. Y también en Ezequiel 36 dice que limpiará todos nuestros ídolos que han hecho nuestras manos pecadoras. Quiere decir que nos va a quitar todo eso. Y si Él no destruye el anatema, todo lo que nos insta a pecar, hermanos, el pueblo no puede avanzar. Para esto tiene que ejecutar una purificación en su pueblo para que pueda ser sellado y estar de pie con el Cordero en el monte de Sión. Vamos a ir a Amós 9, versos 9 al 15. Amós 9, versos 9 al 15. Recuerden, les estoy comprobando con la palabra de Dios.
Bueno, Dios les está comprobando que está escrito la restauración del pueblo de Dios y la implantación de un reino que no va a perecer. Amós 9, versos 9 al 15. Dice así. Amós 9, 9 al 15 dice así. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel y edificarán sobre las ciudades asoladas y habitarán y plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Nuevamente está diciendo que ese reino no tiene límite, ese reino es para siempre, y dice también que los va a volver a traer. Tiene que volver a formar su pueblo fiel, hermanos, tiene que recoger su pueblo. Por lo tanto, quiera Dios que nosotros estemos dentro de ese pueblo que Él está buscando, que Él está tratando de traer para atrás para poder darles la tierra de la promesa que Él prometió, y hasta la fecha no hemos llegado. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. En la página 144 del permanente don de profecía dice así: la destrucción del reino de Israel fue un acontecimiento trágico en la historia del pueblo escogido de Dios. En primer lugar, muchos de ellos fueron llevados cautivos a tierras paganas. Fueron separados en grupos y colocados en diferentes ciudades. Allí permanecieron hasta su muerte. El reino no fue nunca restaurado. En segundo lugar, los gobernantes asirios llevaron a la tierra de Israel habitantes de los mismos países paganos en los cuales Israel había sido colocado. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cutá y de Aba y de Hamat, de Separbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Todo esto Dios permitió que se hiciera con su pueblo por la desobediencia, y Dios va a permitir que sea destruido el anatema en por la idolatría, por la forma en que el mundo nos atrae, por la forma en que el enemigo nos está ganando la batalla. Vamos a ir a Abdías 15 al 18. Abdías 1, 15 al 18. Dice así: porque cercano está el día del Señor sobre todas las gentes. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu galardón volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán todas las gentes de continuo. Beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Mas en el monte de Sión habrá salvamiento y será santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Nuevamente el restablecimiento del pueblo de Dios. Libro tras libro, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, están hablando de lo mismo: el restablecimiento del pueblo de Dios a la adoración verdadera, para que pueda formar un reino que no va a perecer jamás. Miqueas 3:12. Miqueas 3:12. Vamos a brincarnos el libro de Jonás, porque ese mensaje viene siendo un mensaje más específico, pero cuando se llegue a Nahum se tocará ahí una parte.
Pero vamos a ir a Miqueas 3:12. Miqueas 3:12 dice así: por tanto, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y al monte de la casa como cumbres de breñal. ¿Por causa de quién? De vosotros. Porque nosotros hemos blasfemado el nombre de Dios. Por culpa de nosotros es que este mundo está así. Por culpa de nosotros es que el pueblo ha sido descarriado. El pueblo ha sido puesto entre las naciones paganas, entre las naciones gentiles. Por lo tanto, para que Dios pueda formar un pueblo que le respete y le honre, tiene que quitar toda esa idolatría. Y la única forma, hermanos, es por medio de una purificación. Miqueas 4:1-2 menciona también acerca de esto. Miqueas 4:1-2 dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de montes, y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Nuevamente, hermanos, un pueblo fiel que hable verdad, sin mentiras en sus bocas, que pueda estar de pie con el Cordero de Sión, con el Cordero, en el monte de Sión. Un pueblo que sea en verdad y en obras fiel a Dios. Vamos a ir a Nahum capítulo 1, Nahum 1, 12, 13 y 15. Nahum 1, 12, 13 y 15. Nahum 1, 12, 13 y 15. Dice así: así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, así serán talados. Y él pasará, bien que te ha afligido, no más te afligiré. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, romperé tus coyundas. Más acerca de ti mandará el Señor, que nunca más sea sembrado alguno de tu nombre. De la casa de tu Dios talaré escultura y estatua de fundición. La haré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará incircunciso por ti. El malvado pereció del todo. Fíjese bien lo que está diciendo aquí. He aquí en los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz. Y si nos vamos a Isaías 31, fíjense bien, Isaías 31, versos 6 y 9, fíjense lo que dice. Isaías 31, versos 6 al 9, dice así. Isaías 31, versos 6 al 9. Convertíos aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria a cuchillo, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus mancebos serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice el Señor, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Dice que llega un tiempo que tienes que arrojar tus ídolos. Y si nosotros vemos aquí, dice que llega alguien con las buenas nuevas, que pregona paz. Así como en el tiempo de Jonás, que Jonás tuvo que ser un mensajero de paz. Tiene que llegar alguien que te alerte de que el tiempo está cerca y se está acabando el tiempo, y que Dios va a tener un pueblo fiel. No estoy diciendo que yo soy esa persona, ok, no interpreten mal. Simplemente que no necesitamos muchas veces ir y escuchar a alguien. Vayamos a la palabra de Dios, y con eso Dios nos está enseñando. Solamente es pura Biblia lo que nos está enseñando, de que está escrito que va a haber un restablecimiento del pueblo de Dios en su tierra prometida, que va a traer la gente de los 4 puntos de la tierra, que los va a purificar, los va a hacer que arrojen sus ídolos, para que puedan llegar a ser uno con Dios. En Habacuc 2:3, Habacuc 2:3, Habacuc 2:3, dice así. Habacuc capítulo 2, verso 3.
Aunque la visión tardara aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espera lo que sin duda vendrá, no tardará. Está escrito, lo hemos leído desde Deuteronomios, Isaías, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum. Ahora estamos en Habacuc y dice, la visión, aunque la visión tardare, no pasará. Tendrá que cumplirse, hermanos. Aquí dice, fíjense bien lo que dice. Aunque la visión tardara aún por tiempo, al fin hablará y no mentirá. Aunque tardara, espera lo que sin duda vendrá, no tardará. Se va a cumplir, hermanos. Tiene que cumplirse lo que está escrito. Si Dios lo dejó escrito, es para nuestra admonición, para que nos alerte de lo que está por pasar. En Habacuc 3, versos 12 al 13 dice así, Habacuc 3, 12 al 13. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las gentes. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido, traspasaste la cabeza del impío, desnudando el cimiento hasta el cuello. Saliste para salvar a tu pueblo. Quiere decir que Dios llega un momento en que se va a levantar de donde está juzgando para poder salvar a su pueblo. Y no lo va a hacer porque nos odia a ti y a mí. Lo va a hacer por amor a su nombre, para vindicar el nombre que nosotros hemos pisoteado hasta este minuto, hasta este momento. Dios tiene que hacer algo para poder limpiar todo eso. Pero si tú eres parte del pueblo de Dios, gloria a Dios. Y si no, hermanos, pongámonos a cuentas, como decía Isaías 1, 18, 19, para que vuestros pecados vengan a ser como blanca nieve. Sofonías 2, 5 al 7. Sofonías 2, versos 5 al 7. Dice así. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Ceretín. La palabra del Señor es contra vosotros, oh Canaán, tierra de Palestina, que te haré destruir hasta no quedar morador. Y será la parte de la mar por morada de cabañas de pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán en la noche, porque el Señor su Dios los visitará y tornará sus cautivos. ¿Le va a dar la tierra prometida? Claro que se la va a dar, pero para que podamos llegar a la tierra prometida tenemos que arrojar los ídolos, tenemos que ser purificados, tenemos que quitar el anatema y tenemos que llegar a ser uno en palabra y pensamiento con Dios. Eso es lo que dice Sofonías 2, 5 al 7. Sofonías 2, 5 al 7, eso es lo que dice, que será, la parte de que será limpiada de Palestina será para la casa de Judá. Malaquías 3, 1 al 3. Malaquías 3. Perdón, Zacarías 1, 20 al 21. Zacarías 1, 20 al 21. Zacarías 1, 20 al 21. Dice así. Mostróme luego el Señor 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y respondióme diciendo, estos son los cuernos que aventaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las gentes que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para aventarla. Aquí está mencionando unos cuernos. Y si nosotros nos vamos al capítulo 1, verso 18, dice, después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos, y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y respondióme, estos son los cuernos que aventaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. O sea, las mismas formas que Dios utilizó para poder desterrar a su pueblo, que viene mencionando a los 4 cuernos, Dios va a usar ahora, va a regresar los cuernos, pero como carpinteros, pero para restaurar la tierra, para que Judá venga y la posea, porque tiene que haber un lugar donde se va a establecer el reino. Entonces aquí está diciendo, en el verso 20-21, dice, mostróme luego el Señor 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, son los cuernos que aventaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las gentes que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para aventarla. O sea, ahora Dios tiene que regresar a los carpinteros simbólicamente para restaurar
la tierra donde su pueblo va a morar, donde va a ser su morada. Vamos a ir ahora a Malaquías 3, 1 al 3. Malaquías 3, versos 1 al 3 dice así. Malaquías 3, 1 al 3 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Tiene que llegar un tiempo en que el Señor se va a poner a purificar a su pueblo, hermanos, de acuerdo a Malaquías 3, 1 al 3. Tiene que llegar un tiempo en que Dios tiene que hacer que desechemos toda esa idolatría, toda esa rebeldía, toda esa desobediencia, toda esa ingratitud, toda esa falta de amor, de acuerdo a lo que dice el permanente don de profecías. Y aquí dice en la página 144 y 145, de que dice que fue algo trágico en la historia de Israel. Dice: pero en primer lugar, muchos de ellos fueron llevados cautivos a tierras paganas. Y después ahí menciona que dice que pusieron gente de Samaria en la tierra donde los judíos habían morado anteriormente. Bueno, el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, todo ha sido por falta de obediencia, por ser desobedientes a Dios. Dios tiene que actuar, pero tiene que actuar de una forma que no nos agrada. Aun cuando nos reprende y nos corrige, dice que es necesario para que seamos hijos de Dios, no bastardos. Pero desgraciadamente todo eso lo dejamos a un lado. Queremos llegar a formar parte de ese reino, queremos llegar a formar parte de ese pueblo, pero sin pagar ninguna consecuencia, sin pagar un precio, hermanos. Tenemos que aprender que la misericordia de Dios también tiene un límite, pero dice que Él siempre está listo a salvarnos. Desde el tiempo de antes, Él siempre ha estado listo a ayudar a su pueblo. Y si nosotros fuéramos obedientes, esto ya hubiera terminado. Pero según lo que hemos mencionado en las citas, hemos leído, todo tiene que ver con la desobediencia y por qué Dios ha alargado este proceso de purificarnos y llevarnos a la tierra prometida. Vamos a leer en la página 145 de el permanente don de profecía. Dice así. Vamos a la 144. Dice: desde ese tiempo en adelante los habitantes del territorio septentrional fueron llamados samaritanos. Nunca fueron devueltos a sus países natales. Si aquí dice que nunca fueron devueltos, quiere decir que entonces lo que Dios está diciendo que va a recoger a su pueblo es cierto. Los tiene que recoger porque nunca han sido devueltos. Dice: aunque sufrieron grandes crueldades de parte de gobernantes despóticos que se posesionaron de Palestina, permanecieron en esa tierra. Sus descendientes eran conocidos como samaritanos durante el ministerio de Cristo y los apóstoles. El desprecio en el cual los tenían los judíos queda revelado por la acusación que los judíos hicieron contra Jesús. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Este antagonismo se revela también por lo que dijo la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob en Samaria. Como tú, dijo a Jesús, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Pero el maestro no participó nunca de esa amargura contra los samaritanos ni la aprobó. Anduvo entre ellos, les expresó su amor, les enseñó el evangelio de la salvación y los recibió en su redil. Después de su ascensión, cuando por la persecución los miembros de la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos, algunos fueron a Samaria. Allí predicó Felipe a Cristo y las gentes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Se realizó entonces una gran obra de salvación y el residuo de los samaritanos recibió bendiciones de valor infinito. Les recomiendo que lean este libro, hermanos. Se llama El permanente don de profecía, de la página 137 a la 155. Ustedes van a leer muchas cosas acerca de los profetas, cómo Dios los usó para levantar al pueblo, cómo el pueblo fue cayendo en la idolatría y en la desobediencia. Pero el Señor hoy nos quiere enseñar que en la palabra de Dios solamente está escrito que Él va a tener un pueblo fiel,
tiene que tener un pueblo purificado, tiene que tener un pueblo que no sea anatema, tiene que tener un pueblo que sea sellado, tiene que tener un pueblo que pueda estar con él en el monte de Sión, tiene que tener un pueblo que hable verdad en palabra y en hecho, tiene que tener un pueblo que pueda ocupar la tierra prometida y tiene que llegar a formar un reino que no perecerá nunca. Eso es lo que el Señor nos está diciendo de acuerdo a las citas. Voy a repetirlas para los que no las escucharon. Estuve leyendo el permanente don de la profecía 191 para empezar. Les recomiendo que lean desde la 135 hasta la 155 para que entiendan el tema. Isaías 1, 18 al 19, Deuteronomio 18, 15, Josué 7, 12, Zacarías 9, 9, Isaías 2, 1, 2 al 3, Jeremías 31, 6, 7 y 8, Ezequiel 36, 17 al 27, Daniel 2, 44, 45, Oseas 1, 11, Oseas 3, 5, Joel 3, 1, 2, Amós 9, 9 al 15, Abdías 1, 15 al 18, Miqueas 3, 12, Miqueas 4, 1 al 2, Nahum 1, 12 al 15, Isaías 31, 6 al 9, Habacuc 2, 3, Habacuc 3, 12, 13, Sofonías 2, 5 al 7, Zacarías 1, 20 al 21, Malaquías 3, 1 al 3. Y ahora vamos a leer la última, Jeremías 8, 20. Jeremías 8, 20. Quiera el Señor que no lleguemos a pronunciar esta cita, hermanos. Después de todo lo que leímos, después de todo lo que escuchamos y lo que vamos a ir a estudiar como los bereanos, a repasar el tema, quiera Dios que no lleguemos a pronunciar esta cita que dice Jeremías 8:20. Dice así: pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Estamos en el tiempo en que va a venir la siega? Claro que estamos en el tiempo en que debemos de estar alertas. Estamos en el tiempo en que todavía se puede trabajar en el evangelio. Estamos en ese tiempo. Cuando pase el verano viene el invierno, el otoño y el invierno, hermanos. Después de ahí ya no hay obra que hacer, porque llega un tiempo en que Dios se tiene que levantar para ejecutar obras sobre su pueblo, para que pueda estar en el reino que no perecerá nunca. Y muchos van a exclamar esta frase: pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quiera el Señor que no nos agarre durmiendo, quiera el Señor que Él nos ayude a entender este tema y con la ayuda del Señor podamos estar de pie y verlo cara a cara. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Les damos las gracias por este tema y a pesar de que fue rápido, espero que puedan repasarlo. Si tienen alguna duda, hermanos, de alguna cita que se les pasó, me pueden llamar 503-510-1532 para que se las pueda repetir. Nuevamente les doy las gracias por su preferencia y los esperamos aquí el viernes en la misma línea para poder escuchar la meditación que el Señor nos quiere enseñar. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para cerrar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Nuevamente de rodillas le damos las gracias por lo que usted es con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, usted tiene planes de salvarnos. Bendiga a cada uno de los que están en línea, póngales en su corazón el deseo de querer verlo cara a cara. Pero individualmente le queremos pedir su Santo Espíritu para que nos ayude a discernir lo que está escrito. Su mano nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues muchas gracias por su preferencia. Que Dios me los bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Con la ayuda de Dios, el siguiente viernes estaremos en la línea. Gracias.